Un saludo, bienvenidos a una edición más. Esto es Pulso Empresarial en Televisión Popular. Los próximos minutos lo que vamos a hablar de temas empresariales, económicos, noticias de interés con nuestro invitado, don Aurelio Sastre, presidente del Colegio de Agentes Comerciales, experto en marketing y una persona muy bien informada. Un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de la banca privada de Andorra y de esa notición que está causando un seísmo en el Principado con ramificaciones lógicamente en España, y es que Estados Unidos, en una investigación criminal, ha determinado que al parecer, está en investigación, en la banca privada de Andorra se efectuaba lavado de dinero procedente de, hipotéticamente, de fondos opacos y de dudosa procedencia de Venezuela, de Rusia, del crimen organizado y de algún otro país, es decir, de lo mejor de cada casa. Pero esto está originando que este banco tenga que ser absorbido por otros bancos del propio Principado, y que demuestra cómo estas redes del narcotráfico, de la corrupción, en definitiva del crimen organizado, que tienen muchas ramificaciones, utilizan estas entidades bancarias. No, es cierto, y además yo creo que ya es momento de que los países, de que exista una coordinación internacional para abordar ese problema de todos estos fondos opacos, que hay bancos que están muy especializados en ello. Es muy curioso, ¿no?, lo que ha pasado aquí con este banco en Andorra y con sus sucursales en España, Banco sí. Madrid y demás, después del affair de los Pujol, que ya, precisamente sí, esa relación. Claro, ahora estamos relacionando, pues efectivamente, fondos opacos procedentes de no se sabe qué organizaciones, puede ser narcotráfico, pueden, en fin, ser hablan países, del cártel de Sinaloa también. Efectivamente, entonces es curioso que existan personajes españoles, caso de un presidente casi eterno de una comunidad autónoma, vinculado también a ese tipo con la entidad bancaria. Con la entidad ha estado, bancaria. no tiene nada que ver con... Sí, está en la misma entidad, pero también con unos fondos de dudoso origen, ¿no? Entonces, sí es llamativo. Y yo creo que el hecho de que Estados Unidos haya tomado ya parte en el asunto... No, Estados Unidos ese control de capitales lo hace muy bien, ¿eh? Sí, y además ya se han dado cuenta y tienen la convicción plena de que estos fondos son los que financian el terrorismo internacional. Por tanto, creo que era una necesidad que había, lo están abordando, y cuando Estados Unidos interviene, pues creo que es una garantía, ¿no? Pues esto ocurre con el asunto de Venezuela. Algunos dicen, ¿por qué hablan ustedes de Venezuela? Hombre, ¿cómo no vamos a hablar de Venezuela, que era una democracia llena de defectos, efectivamente, también llena de corrupción, pero en la que existía algo fundamental, que es la libertad, y que se ha convertido en una dictadura de hambre, de miseria, de crueldad tremenda, y que ha sido asesorada por populistas españoles? Vamos a ver, ¿cómo no se va a hablar de eso? Pero si eso es el meollo de la cuestión. ¿Y de dónde viene esa financiación? Bueno, pues claro, no se puede demostrar, todo hay que decirlo hipotéticamente. Claro. Hipotéticamente, presuntamente. Pongamos todas las cautelas que sean necesarias. Esto de Andorra, evidentemente, puede ser un toque de atención para controlar, es decir, hay países que están exportando la revolución, hay países que quieren la desestabilización mundial, eso está claro. El comunismo fracasó, el comunismo cayó por su propio pie, pero no se da por vencido e intenta desestabilizar a través de redes de todo tipo. Y que el narcotráfico en América está íntimamente vinculado a algunas dictaduras es algo que parece claro, ¿no? Sí, sin ninguna duda, ¿no? Si vamos al caso de Venezuela, pues vemos que es lamentable, ¿no? Era un país democrático, económicamente fuerte, el petróleo siempre ha sido una base importante, y sabemos que donde hay petróleo en abundancia y además hay una democracia, aunque no sea perfecta, pues eso le llega al pueblo, y el pueblo vive en unos niveles de renta aceptables. El problema es cuando se dan esos altos niveles de corrupción, como empezaron a darse,
y la gente tiene que elegir entre lo malo y lo peor. Creo que en el caso de Venezuela han elegido lo peor de lo peor. Sin ninguna duda, porque una democracia siempre puede regenerarse, ¿eh? Siempre tienes algunas vías, el pueblo a fin de cuentas, antes o después, tiene que ser escuchado. Y tienes la libertad, que al fin y al cabo... Y hay la libertad, pero además de la libertad, que esa no la regala nadie, ¿eh? La libertad siempre se la atribuyen los que mandan, la libertad a nosotros no nos la dan los gobiernos, la libertad se la ganan los pueblos y a fin de cuentas los gobiernos tienen que ser unos meros administradores de aquello que el pueblo quiere, no que el pueblo necesita cuando ellos deciden qué es lo que necesita el pueblo, sino tienen que hacer lo que el pueblo quiere, ¿no? Y dar todos los cauces de participación. Ahí es donde se tienen que poner las pilas los gobernantes. No son los propietarios de los países, ni tienen que hacer de los países o de las comunidades su propio negocio, su empresa. Por tanto, tienen que estar muy atentos a la regeneración democrática. ¿Esto en Venezuela dónde les ha llevado? Pues les ha llevado a una catástrofe, a una auténtica catástrofe, donde además son países, usted ve ya textos antiguos, podemos hablar de los años 30, donde ya se ve cómo los intentos de penetrar el marxismo en Latinoamérica. Hay muchos intentos, ya posteriormente con la Revolución Cubana, ahora con Venezuela, pero siempre han tenido los regímenes marxistas, comunistas, han tenido sus elementos, sus infiltrados en estos países, tratando de organizar el comunismo, el marxismo dentro de esos países. Y aquí lo tenemos, pero de una manera burda y clara, donde yo pocas veces he visto a unos infiltrados de otros países con la claridad que lo estamos viendo en España, sí, con declaraciones absurdas, con cantos a ese sistema, con cantos que rayan con la adulación a los que gobiernan en esos países, y son personajes que vienen a dirigir este país. A mí me parece de un atrevimiento, y desde luego, si a eso se le da un poco de cancha, creo que sería uno de los mayores errores que puede cometer España. Necesitamos regeneración democrática, necesitamos cambio. Pero democrática. Pero democrática. Por ahí vamos al caos más absoluto, pero además con personas sin ninguna capacidad, que lo poco que se sabe de ellos son corruptelas, pequeñas corrupciones, tampoco han tenido oportunidad de serlo más, ¿no? Y cosas que, en fin. Y son personajes que solo no me darían a la catástrofe. No, ni siquiera he nombrado. Vamos con una noticia muy positiva. Es lo que es todo un ejemplo de buena industria, de buen hacer en Cantabria, y que prácticamente ocupa pues muy pocas portadas. Astander, Astilleros de Santander, que tiene mucho trabajo, que está renovando la flota de Brittany Ferries con unas reparaciones importantes, incorporando a los buques ferries nuevas tecnologías, y que yo creo que es un orgullo, debiera de ser un orgullo para esta tierra, y que pone en el centro de operaciones a Cantabria, al astillero, en la vanguardia de los astilleros mundiales y sobre todo de los astilleros europeos. Lo hacen a la chita callando, y qué pocas veces se destaca lo positivo. Esto es un gran notición, era una notición de portada. Bueno, pues nosotros lo decimos aquí en portada, en Popular Televisión. Seguro que ahora vendrán otros y lo dirán, pero lo hemos dicho nosotros antes. No, sin ninguna duda. Además, usted es un gran conocedor de ello, y yo creo que cuando hablo con usted sobre este tema es usted quien da siempre alguna primicia. Efectivamente, a mí me llama la atención el nivel dentro además de un ambiente de una fuerte competencia que están adquiriendo los astilleros Astander, ¿no? Teniendo, como bien me comentaba usted hace un momento, con la importancia que tienen los astilleros franceses, el que precisamente empresas francesas, consignatarios y más, vengan aquí a hacer ese tipo yo diría, pues bueno, reparaciones de barcos. Pero a fondo, no son reparaciones de 4 días. Son reparaciones de 45 días. Y que están dando trabajo, fíjese usted, todo lo que es la zona esta de Camargo, con su experiencia en lo que es el manejo del hierro, de astilleros.
astillero, la experiencia que tienen, les están dando un trabajo extraordinario y con la discreción que esta empresa lo está haciendo, porque no se alardea de nada y son noticias que no aparecen, no las ve usted en la prensa. Creo que este tipo de empresas merece que se hable de ellos, que se les tenga en cuenta y que se les ponga como ejemplo, ¿no? No, y sobre todo, volvemos a algo que hablamos mucho en este programa, la autoestima del pueblo. Es decir, uno de los grandes motivos de la crisis es que los medios de comunicación han bajado la autoestima muy por debajo de lo que la crisis, incluso siendo profundísima, ha sido. Es decir, ha sido una exageración sobre la gravedad. Bien, pues de la misma manera habría que subir la autoestima de las personas. Decía el otro día Ignacio Camacho, este importante columnista del ABC, que hemos dejado la política en manos de los dueños de las televisiones, la política virtual, y han encontrado en la chabacanería, en el insulto, en lo zafio. No le falta razón, es la política virtual, la política de mentira, la política de lo negativo, destacar lo negativo, lo cutre y no desgastar lo bueno de la sociedad, que tiene muchísimas cosas buenas. Eso no significa que no se diga lo que está mal, que en modo alguno estamos hablando de ocultar las vergüenzas, pero sí de decir la verdad. No, vamos, sin ninguna duda. Yo creo que en España tenemos que quitarnos los complejos. No voy a decir que seamos mejor que los demás, pero tampoco somos peores. Y en este país eso parece que se fomenta. Sí. Usted ve que nunca se habla, siempre decimos España. ¿Cuántas veces? Y además nos estamos acostumbrando a ello, porque se oye tanto. ¿No? Pocas veces se dice España, casi siempre se dice este país. Sí, sí. Vamos, es España. Y hay que hablar de ello. La bandera española ya se la atribuyen a ciertas fuerzas extremistas. La bandera española es la bandera española, hay que respetarla y creo que hay que sentirse orgulloso de ello, y hay que sentirse orgulloso de ser español, porque estas cosas no hay que dejarlas solo en aquellos que salen de España, en los emigrantes, que son los que de verdad sienten ese patriotismo. Cuando uno se ve fuera y ve, pues en fin, cómo ese país en el que estás, cómo ellos adoran lo suyo y lo valoran, sientes tú la necesidad también de hacerlo, y es cuando se observa cómo dentro del propio país actuamos con muchos complejos y no valoramos no valoramos lo español y que hay que tener un sentido de patria. Una cosa sería patrioterismo, sí, y otra cosa es el sentimiento de patria. Y tenemos cosas muy positivas que yo creo que ahí siempre... usted decía las televisiones, se ha dejado en manos de las televisiones... Ignacio Camacho, yo lo había comentado. Sí, no, y estoy de acuerdo. Usted ha hecho, yo creo que me parece una lista, sí. Campan por sus respetos. Bueno, de alguna cuestión mediática, algún partido populista ha nacido de eso, de una mentira, no, ha sido una de algo irreal, algo virtual. Lo tenemos en todos los campos. En todo lo virtual. Lo hemos tenido en los temas de ocio. Pues yo recuerdo cuando un medio se propuso, pues se dejó en sus manos que mandasen a Eurovisión a un cantante a participar, sí, y fíjese usted a quién mandaron, y además se hizo un ridículo espantoso, y además dicen que fue por votación popular. Hoy las televisiones yo creo que están metidas en el tejido familiar, que tienen mucha influencia, pero tienen una obligación moral, incluso por sus propias concesiones, televisiones nacionales, que no pueden hacer lo que les dé la gana, pero fíjese, en sembrar tanta basura. Pero tendrían porque la libertad moral, es una cosa. Pero el nivel moral de las televisiones lo marcan sus propietarios, como el nivel moral de los gobiernos parece que viene marcado por sus dirigentes. Y si hablamos aquí de ciertas televisiones, pues conocemos quiénes son los propietarios. Y conocemos el nivel moral de estas personas. Por tanto, yo soy un absoluto partidario de la libertad de prensa, pero creo que también tiene que haber una medida. Y esos pactos, ustedes hagan lo que quieran mientras no se metan conmigo, creo que no deben hacerse nunca. A veces ve cómo se persigue a un ciudadano, pero se le persigue hasta extremos inadmisibles. Creo que eso hay que ponerle freno. Bueno, ¿no? Es lo mismo y en esta conversación, y tiene que ver cómo se filtran los sumarios, cómo están las cámaras permanentemente a las puertas de la Audiencia Nacional, convirtiendo la justicia en un espectáculo, no respetando la presunción de inocencia de nadie, porque aunque sea el mayor criminal o el mayor estafador o lo que fuera, tiene un derecho a una justicia
justa en un país democrático. Porque si nos cargamos ese principio, entramos en la locura. Y eso se ha acabado en este país. No, y Esto se ha acabado. Sí, sí. Esto se ha acabado porque se ha convertido la justicia en un espectáculo. Y un elemento de presión, ese presión. populismo que practican, un elemento de presión sobre todas las instituciones. Y entonces ve usted claros agravios comparativos a la hora de aplicar bien la justicia. El otro día veíamos unas imágenes y dice, es que lo tiene bien merecido. Oiga, esos son los linchamientos. Era un exconsejero de Caja Madrid, creo que era de las tarjetas. Sale de la Audiencia Nacional, van los medios, le empiezan a preguntar y luego ya viene gente a insultarle, etcétera. Vamos a ver. Ese señor tendrá su condena, tendrá un juicio justo y será condenado y tendrá que entrar a la cárcel o no entrar. Eso ya es otra cuestión. Pero los linchamientos no están. Y las cámaras tomando todo esto. ¿Pero en qué estamos? ¿En qué país estamos? ¿Qué Estado de Derecho es este? Sí, pero es decir, eso es populismo. Ese es el populismo. Ese es el populismo y ahí es donde voy yo, que existe una diferente vara de medir cuando, por ejemplo, los scratches se hacen sobre alguien que, bueno, más o menos no le importa al gobierno, o cuando se hacen sobre algún miembro del propio gobierno o de los propios partidos, que automáticamente toman medidas, lo llevan a los tribunales. Creo que hay muchos casos en España hoy, sí, bueno, eso sí estoy de acuerdo, por las televisiones, que deberían tomar alguna medida, claro, aunque no sean ni del gobierno ni del partido, pero claro, que sean justos, ¿no? El hecho mismo de darlo público, esa es grabación de cómo va la gente. El otro día van con Pascata, gente que la ha pasado muy mal y que tiene que tener un enfado monumental, que yo lo entiendo, pero que eso no justifica que nos tomemos la justicia por nuestra mano, claro, que eso nos lleva al caos, que eso no es ni siquiera democrático. En fin, bueno, nos queda poco tiempo, pero tenemos una gran notición. Yo tengo aquí titulado Grecia, camino del abismo. Pregunta. A mí me parece que han pasado un mes y pico desde la llegada del gobierno griego, no ha hecho absolutamente nada, ha dejado escrito una serie de derechos, luz gratis para las personas que no llegan a fin de mes, vivienda, en fin, eso es que está muy bien, y que igual lo tenía que hacer, pero claro, evidentemente para hacer eso hay que tener dinero, y como no tiene dinero, pues se queda en pura demagogia. Y ahora encima da una de cal y otra, amenaza por un lado a Europa y luego la pone la mano por otro lado. Bueno, me parece un esperpento. Bueno, los hombres de negro están en Atenas. Han llegado los hombres de negro a Atenas. ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, yo creo que lo que va a suceder es que darán una mínima salida airosa a los griegos para que salven mínimamente su dignidad y acabarán poniéndose de acuerdo, pero aceptando Grecia las reglas, porque parece ser que la postura de Alemania, sobre todo, y también de la troika, llámese como se llame, o la llamen como quieran, hombres de negro, o los tres representantes de los organismos de la Comunidad Europea, tendrán al final, se llegarán a un acuerdo. Ahora, yo lo que sí diría es una cosa: hay que perder el miedo a que un país como Grecia se vaya del euro. Totalmente de acuerdo. Creo que hace falta perder el miedo. Es más, si se ponen tontos, creo que hay que animarles a que se vayan. Miren ustedes, esto es libre. Váyanse, tienen una deuda, deberían pagarla, se sabe que si se van el riesgo de no cobrarles es absoluto, pero perder el miedo a esto, porque si no nos van a estar haciendo chantaje permanentemente. Bueno, lo están haciendo. Y creo que no va a pasar absolutamente nada. A veces es mucho peor el miedo que la realidad cuando se producen esos hechos. Y que salve que los dos que estamos aquí hablando queremos justicia y queremos que las necesidades sean atendidas. Claro. Yo creo que hay que poner por delante a las personas a los mercados, pero ojo, hay que combinar las leyes. Lo que no puede ser es que unos señores que han estado amenazando toda la campaña electoral, siguen amenazando, un día sí y otro también, quieran imponer sus tesis a los demás. Oiga, no, mire, ustedes tendrán que pactar. Y para pactar tendrán que hacer cosas. Y si no, se marchan de la Unión Europea. Están tranquilos, digan, nos vamos con Rusia, que vamos a tener un paraíso de felicidad. Pues ya está, y váyanse con China, un paraíso de felicidad. Yo creo que sería bueno, porque incluso sería didáctico para que la población de una vez viera cómo se vive en esos países. Y ya nos quitamos de historias y de populismos y de amargores, ¿no? Es decir, es que ya está bien. El que esto suceda con Grecia es mucho menos malo que pudiera suceder con Italia, con Francia, con España. Por tanto, creo que no se deben aceptar esto. Luego, las fórmulas que están aplicando son muy razonables. La deuda es a pagar en 30 años, a interés prácticamente
prácticamente cero en la medida en que van tomando medidas de supresión de intereses. El Banco Central Europeo les está insuflando ahí oxígeno. Ayer les ha metido de 200 millones o 300, quiero decir, pero claro, ya está metiendo, pues porque digan, no tenemos dinero. Yo creo que está haciendo parches, pero es que, ojo, que una de las medidas que dicen es, los turistas inspectores fiscales, la propia gente se vigila entre ellos, porque es que la población, dicen estos señores, ellos mismos, a los que les han dado el voto, no tiene hábito de pagar. Oiga usted, pues entonces, ¿qué pueblo tienen ustedes? Sí. Es decir, bueno, claro, si empezamos con la denuncia, bueno, pues eso es lo que pasa en las comunidades. Delación, el sistema de la delación es absolutamente lamentable, y eso sí que crea división. La delación es lo que hay crea un clima mezquino. En las casas de Cuba, que hay por escalera un encargado. Claro. Fulanito ha salido a las 10 de la noche, fulanito iba con fulano. Yo creo que tiene la radio alta y estaba escuchando una radio americana. Fulanito no sé qué. Es decir, crea un clima de desconfianza y un clima de mezquindad. Bueno, pues esto creo que ha sido un programa muy entretenido el de hoy y teníamos temas variados. Don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y les deseamos pues una feliz semana. Paz y bien, amigos.